Solamente uno de estos dos modelos aparentemente idénticos vale la pena. El otro podría ser considerado por muchos usuarios como una completa mierda. Y es que hay una diferencia brutal que no se nota a simple vista. Además, al verlos por sus diseños, uno podría pensar que se trata del mismo teléfono en diferente color o de distinta edición, pero nada más lejos de la realidad. Aún así, ambos los vamos a regalar a nuestros suscriptores más fieles. A nivel de precio están bastante a la par, encontrándose ambos más o menos en el mismo rango, lo que hace que esta comparativa tenga muchísimo más sentido. El Redmi Note 14 tiene jack de 3,5 milímetros, es decir, conector para audífonos de toda la vida, mientras que el Poco X7 no. También, a pesar de que tenemos una disposición idéntica en cuanto al módulo de cámaras en la parte trasera, lo cierto es que el acabado, al menos en la versión de X7 que tengo, es totalmente distinto entre ambos modelos. El X7 Pro cuenta con cuero sintético, mientras que en el Redmi Note 14 Pro tenemos plástico. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Bueno, pues eso depende de los gustos de cada quien. Aunque he leído por ahí que el cuero vegano suele desgastarse rápidamente y acaba siendo horrible. Por lo que si tenemos en cuenta que al menos el Redmi sigue teniendo conector para audífonos y no tiene este acabado, diríamos que gana en cuanto a diseño. Pero a decir verdad son idénticos, exceptuando claro los colores y estilos. El punto de que Xiaomi haya decidido quitar el conector para audífonos del Poco X7 es algo incomprensible. Más aún cuando lo comparamos con este otro dispositivo hecho sobre el mismo molde, el cual sí lo tiene. Hablamos de una parte que a día de hoy continúa siendo fundamental para muchos usuarios que prefieren utilizar audífonos de cable antes que inalámbricos. Quizá esto lleve a muchas personas a considerar el Redmi Note 14 Pro como una mejor opción ante el Poco X7, sobre todo si tenemos en cuenta que en aspectos clave como por ejemplo la pantalla son prácticamente indiferenciables. Ambos tienen 6,67 pulgadas y paneles del tipo AMOLED con relación de aspecto de 20/9. Incluso en ambos dispositivos el panel ocupa el 88% de la superficie útil en el frontal. Las dos son pantallas curvas y pueden alcanzar una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz, algo que ni siquiera el nuevo iPhone 16 se puede. Incluso ambas están protegidas con el mismo cristal Gorilla Glass Victus 2 de Corning, así que en este punto es un empate. Nadie va a elegir uno por encima del otro por la pantalla porque es que tienen la misma. Aunque en esta versión del Redmi Note 14 Pro la resolución es un poco inferior, de 1080 x 2400 píxeles versus 1220 x 2702 en el Poco, algo que la mayoría ni va a notar. Así como el peso, que es de 180 gramos en el Redmi Note 14 Pro, mientras que en el Poco X7 es de 185, una diferencia casi imperceptible. Por el lado de las cámaras, ambos modelos tienen 3 y uno al mirarlos podría pensar que son idénticas, pero no. Hay una gran diferencia en el sensor más importante, el principal, el cual es un Sony IMX882 de 50 megapíxeles para el Poco X7, cuya apertura focal es de 1.5, mientras que el Redmi Note 14 Pro tiene un Samsung de 200 megapíxeles del tipo ISOCELL con apertura focal 1.65. La diferencia, juzguen ustedes mismos. Recuerden que este video está subido en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo. Actualmente somos el canal de tecnología en habla hispana con mayor calidad. Les recomiendo aumentar esta al máximo posible para que puedan notar las diferencias que hay entre las cámaras. ¿Con cuál se quedan y por qué? Déjenmelo saber en los comentarios. Bastantes personas coinciden en que la cámara del Redmi Note 14 Pro es notablemente mejor y esto se nota desde el zoom que nos puede ofrecer. La razón principal tiene un sensor con mayor resolución. Pero ¿qué piensas tú? Por el lado de la batería, este X7 tiene 5110 mAh con carga rápida de hasta 45 vatios, mientras que el Redmi Note 14 Pro tiene 5500 mAh con la misma carga rápida, por lo que teóricamente al Redmi debería durarle mucho más. Y sí le dura más, pero no mucho más como uno creería, solo un poco más. Como dije al principio, ambos modelos tienen precios similares, aunque el Redmi Note 14 Pro suele ser más costoso, lo que de entrada hace pensar que podríamos estar hablando de un dispositivo mejor, pues por algo vale más, ¿no? Y dentro de la misma marca. Pero tal y como ya vimos en la comparativa del X7 Pro contra el Redmi Note 14 Pro Plus, no necesariamente tiene que ser así. De hecho, el Poco X7 cuenta con certificación IP68, mientras que este Redmi Note 14 Pro no tiene esa certificación, sino IP64, por lo que el único verdaderamente resistente al agua es el Poco. Y así podríamos seguir un buen rato con bastantes características
características extra en las que el modelo más económico parece ser mejor. Pero vamos ahora con el rendimiento, y qué mejor manera de probarlo que testeando algunos juegos. Empecemos con el Call of Duty Mobile en modo Battle Royale. En nuestras pruebas siempre tratamos de colocar la configuración gráfica máxima posible. En este caso, por mucho que mi novia intentó aumentar al máximo, el Redmi Note 14 Pro se negó. Ya de fábrica viene con una configuración bastante limitada. Nada más con abrir el juego pasó de 31 grados que estaba en reposo a más de 35. Y esto ya es una mala señal. Si bien la experiencia no es la peor del mundo, hemos probado teléfonos donde literalmente no se mueve ni a 15 FPS. Esto se debe a esa configuración que no podemos modificar, puesto que hacerlo implicaría que probablemente el celular explotase. Y lo digo en serio porque después de solo un rato probando este juego aquí, la temperatura subió hasta más de 37 grados. Todo lo contrario al Poco X7, que apenas si aumentó su temperatura cuando abrimos el juego, aparte de que por defecto permitió una configuración gráfica mucho más alta y exigente, lo cual no fue un problema ni siquiera después de jugar un buen rato porque apenas si superó los 35 grados. Con esto queda bastante claro cuál de los dos se comporta mejor en gaming. Aunque alguno diría que no podemos decir eso solo con un juego, así que probemos ahora el Car X Street. Aquí solo con abrir el juego el Redmi pasó de 32 a 34 grados, con un rendimiento francamente terrible. Y tras solo unos pocos minutos jugando, su temperatura aumentó más allá de los 36, casi llegando a los 37. No es una experiencia para nada bonita. El Poco X7 tenía una temperatura inicial de unos 30 grados antes de iniciar el juego, ya con él en ejecución aumentó hasta los 33. Y en cuanto al rendimiento, bueno, juzguen ustedes mismos, muchísimo mejor que con el Redmi Note 14 Pro. Luego de jugar incluso por más tiempo, apenas si la temperatura superó los 35 grados. Por lo que el X7 Pro no solo tiene una mejor eficiencia térmica, sino que además posee un rendimiento aplastantemente superior. Y es que hablamos de un dispositivo que cuenta con el Dimensity 7300 Ultra de MediaTek, un chip octa-core, es decir, de 8 núcleos con una fabricación de 4 nanómetros, lo que hace que en el benchmark Antutu supere los 670.000 puntos. Una puntuación que, si bien no es la más alta en este test de rendimiento, sí le garantiza un rendimiento suficiente para mover la gran mayoría de aplicaciones e incluso muchos juegos sin problema. Por otro lado, el Redmi Note 14 Pro apenas si supera los 420.000 puntos en este mismo benchmark. Según mis cálculos, esto es una diferencia del 57.82% a favor del Poco X7. Y es que este, al menos en la versión 4G, que es la que he estado probando en este video, cuenta con el Helio G100, un procesador de MediaTek, pero de la serie Helio, no Dimensity, que son los potentes. Los Helio vendrían siendo como la basura. Habría que ver cómo se comporta con el modelo 5G, que tiene un chip diferente. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver eso. De mi parte, por ahora sería todo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. ¡Chao!